buenas tardes a todos los que se están conectando y que se inscribieron a esta masterclass de Fundación POMA, una guía para poder identificar depresión y ansiedad. Muchas gracias por formar parte de este espacio. Queremos pedirles, por favor, para poder iniciar esta masterclass, que nos ayuden a mantener sus micrófonos apagados para evitar que haya alguna interrupción involuntaria mientras nuestras psicólogas pues estén participando y estén facilitándonos este espacio de formación. Si tienen preguntas, también habrá la oportunidad de que ustedes puedan dejar sus preguntas en el chat, y si no, al final también habrá un espacio de preguntas y respuestas. Lo importante es que todos los participantes puedan aprovechar la experiencia de las psicólogas de Fundación Renacer que nos acompañan ahora. Todavía están ingresando algunas personas, entonces antes de iniciar con nuestra masterclass, pues quisiera comenzar presentando un poquito acerca de Fundación POMA. En Fundación POMA nosotros tenemos el propósito de contribuir a la construcción de un país con mayor bienestar y oportunidad para todos, y básicamente este trabajo nosotros lo hacemos a través de diferentes pilares. Tenemos 3 pilares de acción. El primero es educación. Tenemos programas de becas y tenemos también un liderazgo y participación activa en ESEN. Por si hay educadores y padres de familia conectados, en septiembre más o menos inicia nuestra convocatoria de becas al talento, que son becas para estudios superiores, ya sean técnicos o universitarios, en universidades privadas en El Salvador, para que puedan estar pendientes de las redes de Fundación POMA y que puedan acompañar a sus hijos en este proceso para poder continuar con sus estudios superiores. Entonces, dentro del además del pilar de salud, también tenemos el pilar de educación, perdón, también tenemos el pilar de salud. Básicamente ejecutamos buena parte de programas de salud a través de nuestra organización hermana, la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano, y también desarrollamos otro tipo de proyectos y programas con organizaciones hermanas de gran trayectoria en el país. Y bueno, finalmente en el pilar de cultura, si no han tenido la oportunidad de visitar el Teatro Luis Poma, que es nuestro programa cultural, los invitamos a que puedan asistir. Está ubicado en la 10ª etapa del Centro Comercial Metrocentro. Hay una temporada activa ahorita, tenemos obras en cartelera que van hasta el mes de julio. Adicionalmente, junto al Teatro Luis Poma, también contamos con 2 concursos para artistas, 2 reconocimientos. Uno es el Premio Ovación y el otro es el Certamen Bienal de Dramaturgia. Esto es un poquito acerca de nosotros en Fundación POMA, y básicamente lo que nosotros buscamos es, a través de estos programas, en estos 3 pilares, impulsar el progreso social. Estamos convencidos de que todas aquellas acciones que estén encaminadas al bienestar de las personas contribuyen al progreso social del país. Y por eso es que decidimos abrir este espacio de masterclass, porque también la salud mental es bienestar. Y estamos en un momento, en una coyuntura nacional, y también la pandemia ha puesto de relieve la importancia de que cuidemos nuestra salud mental, así que por eso hemos facilitado este espacio. Nos acompañan ahora Elena Franco y Kelly Aquino, ambas son psicólogas de Fundación Renacer, y bueno, voy a dejarlas a ellas para que puedan iniciar esta masterclass. Muchas gracias, Kelly y Elena, por facilitar este espacio. Buenas tardes a todos y todas. Para nosotras es un gusto poder acompañarlas en esta tarde y compartir de este tema tan importante. Sabemos que será de gran beneficio el hecho de poder conocer un poco más, educarnos sobre esos temas tan relevantes como es la ansiedad y la depresión. Gracias a Fundación POMA por abrir estos espacios. Sin duda, el contexto y la coyuntura en la que estamos, todavía tiempo de pandemia, ha sido sumamente retador. Así que ansiedad y depresión han sido justamente unas condiciones que hemos visto en aumento. Esperamos que todo lo que vayamos a compartir en esta oportunidad pueda ser
de mucha conveniencia para todos los que ya se están sumando, están entrando a esta masterclass, y los que siguen entrando también. Así que bueno, empezamos. Y cualquier cosa, como decía Carla también, pueden sin pena dejar consultas en el espacio de preguntas. Solamente para poder continuar, ¿verdad? Sí, si nos pueden escribir en el chat, si pueden ver las slides, si todo está bien, para poder proseguir con el tema. ¿Todo bien? Sí, podemos ver todo. Ok, perfecto. Bueno, en este caso queremos darles a conocer la agenda que vamos a seguir. Básicamente vamos a tratar... Disculpe, Elena, al menos yo solo puedo ver la versión del presentador, pero no la presentación en grande. Ok. Gracias, Naomi, por la mención. Ahorita vamos a volver a compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. No hay problema. Vamos a... Ahora sí, ¿verdad? Listo. Gracias, Naomi. Perfecto. Bueno, siguiendo con el primer punto, darles a conocer la agenda. Vamos a conocer un poco sobre qué es la ansiedad, cómo la podemos reconocer, la identificación de síntomas. De esta manera también qué es la depresión, cómo la podemos reconocer y también cómo podemos identificar los síntomas de la depresión. Y también vamos a ver una serie de recomendaciones para poder sobrellevar estos estados. Pues la Organización Mundial de Salud nos indica que salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Verdad? Queremos introducir este tema y pues vamos a requerir también la participación de cada uno de ustedes por medio del chat y que nos coloquen para ustedes también qué es tener salud mental o qué es salud mental para ustedes. O que no es tener salud mental, de repente también puede ser algo interesante empezar a reconocer este término desde lo que creemos que no es tener salud mental. Ya están por ahí escribiendo algunas personas. Gracias por conectarse. Mucho gusto, Idalia. Idalia, gracias por participar. Vamos a ver qué piensan que es salud mental, qué no es salud mental, cómo podrían describir a una persona que no tiene salud mental o que está construyendo su salud mental, o por el contrario, una persona que tiene muy buena salud mental, ¿cómo podrían decir que es que se caracteriza? Perfecto. Rember dice, es ese modo en el que uno tiene los aspectos de su vida en orden y sabe darle tiempo a cada aspecto de su vida. Camila comenta, tener salud mental es tener pensamientos positivos. Para mí, tener salud mental es tener una buena relación interpersonal consigo mismo. No aceptar los cambios en nuestra vida, comenta Idalia Nájera. Guillermina nos comenta, considero que salud mental es lograr tener un equilibrio en el manejo de emociones. Idalia Nájera también comenta, no controlar las emociones o no saber controlar las emociones. Súper. Salud mental es ser feliz, dicen también en una de las participaciones. Autoaceptarme, controlar mis emociones, saber controlar mis emociones, sentirme bien
y vivir una vida plena. En efecto, todas las respuestas que han dado son válidas, ¿verdad? Y es necesario tener balance y equilibrio, cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones sociales y la buena relación entre estos factores. Esto es lo que va a determinar de alguna manera, pues también tener bienestar y una adecuada salud mental. Una persona con salud mental reconoce sus emociones y la utilidad que cada una de estas tiene y las sabe expresar de manera adecuada, tal cual ustedes han comentado en sus respuestas. Hay mitos sobre la salud mental, por ejemplo, una persona que tiene salud mental significa que siempre va a estar feliz o va a andar feliz, que las personas débiles de carácter son las que tienen este tipo de situaciones de afección pues psíquica, psicológica, enfermedades o trastornos mentales, que a los psicólogos solo van las personas con traumas o trastornos, ¿verdad? Es parte de los mitos que podemos ver en torno a la buena salud mental, que la salud mental es tarea del psicólogo, ¿verdad? Que en la familia o las amistades no pueden hacer nada para poder ayudar a una persona a poder tener una buena salud mental, una adecuada salud mental. Y la realidad de todos estos mitos, ¿verdad? Tratando de poder educarnos de la manera correcta en este tema, es que una persona con salud mental pues puede reconocer sus estados emocionales y cómo sirve cada una de estas emociones y cómo las puede también expresar de maneras correctas. Los trastornos también no se escogen, son resultados de repente de factores biológicos, psicológicos o sociales. El rol del psicólogo en este caso pues es el hecho de poder acompañar a la persona en una revisión minuciosa de sus estados emocionales, ayudarle a tener una resolución de estos y reflexionar de qué forma se pueden ir moderando los malestares que la persona está presentando. El psicólogo básicamente es una persona que acompaña, que dirige, que también da y acerca herramientas para que la persona pueda conocerse y pueda comprenderse de mejor forma. Y pues para poder terminar esa introducción, darles a conocer que la salud mental es tarea de todos, desde el hogar, desde la escuela, desde el trabajo, en la comunidad también poder sensibilizar sobre la importancia de tener una buena y una equilibrada salud mental y de poder cuidar esta parte de nosotros, ¿verdad? Si la dificultad es muy grande de las afecciones emocionales, pues sí es conveniente poder recomendar la atención psicológica. Eso no quiere decir que el apoyo familiar y social queda de un lado. Es importante y es relevante que la familia y el entorno social también puedan apoyar a la persona que está pues teniendo algún padecimiento. Así que esto para poder también tener esta breve introducción al tema y para que también podamos recordar, ¿verdad? Y reconocer que la salud mental es importante poderla mantener y que depende también de todos. Así que vamos a pasar concretamente a poder ver nuestro primer tema, que es el tema relacionado con esa masterclass. Y la siguiente pregunta, ¿qué es la ansiedad? Queremos también pedir la colaboración de cada uno de ustedes y que nos puedan colocar para ustedes qué es la ansiedad. Quizás esta palabra ha sonado bastante en los últimos años, ¿verdad, Kelly? Con este tema de pandemia, muchos he escuchado, estoy ansioso, tengo una crisis de ansiedad, pero ¿cómo podríamos describir o cómo podríamos definir la ansiedad? No sé si algunas de las personas que están participando en esta masterclass han tenido alguna experiencia de ansiedad que nos puedan compartir cómo se han sentido, o han visto de repente algún familiar, algún estudiante que creen que ha tenido ansiedad, cómo creen que lo ha vivido, cómo creen que han sido estos síntomas
para que podamos empezar a concretar qué es realmente la ansiedad, de repente qué no es también la ansiedad. Veamos, justamente nos están ya empezando a compartir algunas opiniones. Maite comenta. Bueno, Idalia dice el insomnio. Katia, ansiedad es un descontrol en las emociones. Maite comenta pensamientos que aturden la mente, una tras otra, palpitaciones aceleradas. Muy bien. Eduardo comenta preocupación o alteración excesiva. Muy bien. María Elena comenta que es ansiosa y es un estado de nerviosismo también, la ansiedad, nos comparte María Elena. Renber comenta estar permanentemente preocupado por aspectos de la vida y muchas veces sobrepensar las cosas y le terminan afectando también. Este sobrepensamiento termina afectando la salud. Gracias, Renber. Meilín, dolor de pecho, angustia, nerviosismo, insomnio, son parte de los síntomas. Camila, escuchar voces que dicen que no puedes hacer las cosas o pensamientos de repente que también podemos tener de forma negativa, ¿verdad? Tratando de enfocarnos en ese negativismo. Y darle a pensar en el futuro, taquicardias, llorar por todo. Flora, la ansiedad provoca náuseas y estados de tristeza, falta de respiración también, comenta Elsie. Y en efecto, ¿verdad? Todas las respuestas que ustedes han dado en ese momento es parte de los síntomas que podemos reconocer cuando presentamos un estado, un cuadro de ansiedad, ¿verdad? Justamente podemos dar a conocer que la ansiedad pues es una reacción de nuestro organismo que se manifiesta tanto a nivel físico como mental. Podríamos definir la ansiedad como un mecanismo de supervivencia que nos predispone a la lucha o a la huida para asegurar pues, nuestro bienestar en situaciones de peligro o de amenaza. Justamente el mal manejo de este tipo de estados es lo que nos va a permitir reaccionar de forma adaptativa o desadaptativa, pues ya encaminándonos a la parte patológica. En este caso, si la ansiedad la presentamos de forma adaptativa, podemos ver como característica que es una respuesta normal de nuestro cuerpo, que consiste en la activación fisiológica que tiene síntomas específicos en cada persona. No todos podemos presentar los mismos síntomas. Depende de la persona, varía la forma en la que puede presentar o puede tener síntomas de ansiedad. Aparece durante periodos breves y permite hacer frente también a situaciones pues retadoras. En caso contrario, la ansiedad patológica pues genera malestar físico significativo, aparece de forma frecuente y por tiempo prolongado y con mucha intensidad. Interfiere en nuestra rutina, ¿verdad? Se da en mayor prevalencia en mujeres, aparece aproximadamente al final de la adolescencia y el 50% antes de los 31 años de edad. Y suele también, pues este tipo de estado de ansiedad patológica presentarse con síntomas de depresión, ¿verdad? En cuanto a la ansiedad patológica, pues afortunadamente en nuestro día a día no tenemos que hacer frente a peligros que atentan directamente en contra de nuestra integridad física, ¿verdad? Como lo vemos en la ansiedad adaptativa, que básicamente es una reacción para poder salvarnos, ¿verdad? Pero en la patológica esto persiste por tiempos más prolongados, ¿verdad? Y nos da la idea de que siempre estamos en una sensación de peligro constante y que tenemos que hacerle frente, ¿verdad? En este caso, algunas sintomatologías de ansiedad también las podríamos sentir por la incertidumbre,
por un fracaso que hemos tenido, por un juicio negativo de alguna persona hacia alguno de nosotros, ¿verdad? Por poder tener algún temor, por ejemplo, a los aviones, a un elevador, a las gradas eléctricas, ¿verdad? Algún temor infundido. También puede ser pues la exposición de repente a cierto tipo de entornos sociales que nos puede detonar este tipo de síntomas. Pero ahí en este caso, pues un ejemplo bastante concreto para que podamos ver cómo es que se reacciona ante una sintomatología de ansiedad adaptativa y patológica es, ¿qué haríamos si vamos paseando y nos encontramos un león? ¿Cuál sería nuestra reacción? Nos pueden escribir y nos pueden comentar. Yo creo que todos nos asustamos. ¿Qué haríamos? En ese justo momento, ¿verdad? Creo que correcto. Correr, huir, definitivamente irnos lo más lejos posible de donde está el león o donde ha aparecido el león. O nos desmayamos, dicen por ahí alguien también. Definitivamente, nos da taquicardia y corremos o nos desmayamos. Y este punto es, ¿verdad? Poder generar este tipo de comparativa en cuanto a, aquí se detona la ansiedad. ¿Y qué es lo que hace la ansiedad? Nos genera esas reacciones de supervivencia, ¿verdad? Corremos. La ansiedad en esta situación se manifiesta por medio de 3 mecanismos. Primero está el mecanismo cognitivo, que justamente nos va a permitir evaluar la amenaza y nuestra mente va a valorar de manera rápida e instantánea cuáles son las consecuencias si nos quedamos estáticos, ¿verdad? Y lamentablemente será pues ser devorados. Entonces lo que hacemos es mejor correr, ¿verdad? Y en este caso el mecanismo cognitivo nos va a decir que la situación pues va a tener consecuencias dramáticas para nosotros y es por eso que vamos a tender a huir. Una vez nuestro sistema cognitivo ha evaluado la amenaza, la determina, ve las consecuencias probables de peligro, ¿verdad? Que son negativas para nosotros, selecciona la respuesta más favorable que es, ¿verdad? Verdaderamente hacerle frente a la amenaza y huir. Es ahí donde entra el siguiente estado, ¿verdad? Ya cuando el sistema cognitivo ha realizado este proceso, se pone también en marcha el sistema fisiológico. Este hiperactiva nuestro cuerpo y nuestros sentidos para poder verdaderamente seleccionar pues la opción de huida, salir corriendo, correr, como dijeron la mayoría que estaban escribiendo en el chat, ¿verdad? Y nuestro sistema respiratorio también comienza a acelerarse para cubrir la demanda de oxígeno de esa huida, de ese esfuerzo físico, ¿verdad? El corazón late más fuerte, los músculos se contraen, la temperatura aumenta y una vez nuestro sistema fisiológico ya ha realizado este tipo de demandas, entra en sí el sistema conductual que nos permite poner en marcha pues la conducta de irnos lejos. Como vemos en esta situación en la cual se manifiesta un peligro inminente para nuestra supervivencia, experimentar todo el ciclo de ansiedad es adaptativo y es indispensable para poder gestionar pues de manera satisfactoria la resolución de esta situación. Esa ansiedad es la que podemos considerar, ¿verdad? Como una ansiedad adaptativa o sana, que es la que nos va a activar para permitirnos salir de cualquier peligro en donde nos encontremos, ¿verdad? Es evidente que existen diferencias notables entre, pues, que se nos presente un león y tener que huir y poderle hacer frente tal vez a un fracaso, a un juicio negativo que emiten, que otra persona emite,
¿verdad? Pero a pesar de que son diferentes, ambos casos, la ansiedad se comporta de formas parecidas, ¿verdad? Se comporta de formas iguales. Y es ahí donde empezamos a notar los síntomas de la ansiedad, lo que ustedes comentaban: miedo, angustia, preocupación, incertidumbre, indefensión, confusión, pensamientos negativos, inseguridad, presión en el pecho, dificultad para respirar, temblores, sudoración y todo lo que podemos ver en la lista que hemos colocado en este slide. Todos podemos sentirnos preocupados por nuestro trabajo o estudio o alguna situación en particular. En una persona con ansiedad, la preocupación se convierte en una anticipación exagerada y distorsionada ante una amenaza futura. Aquí es donde tenemos que también poner en práctica la identificación de esos pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tiene una persona con ansiedad? De repente, ¿y si no saco buenas notas para los estudiantes? ¿Y si decepciono a una persona que es verdaderamente importante para mí? ¿Y si me dejan de hablar? ¿Y si me quedo solo? ¿Verdad? Empezar a pensar una y otra vez, esto no es normal, y si no me puedo controlar, y si estoy grave, y si de repente me muero, ¿verdad? Este tipo de pensamientos negativos es necesario poderlos identificar, y vale la pena también poder parar este tipo de pensamientos que lo que hacen es intensificar toda la lista de síntomas que vimos anteriormente. Por consiguiente, es necesario también conocer el ciclo de ansiedad. Y de repente, respuestas ante la ansiedad pueden ser múltiples, pero detallamos algunas brevemente, ¿verdad? Una persona con ansiedad puede responder yendo frecuentemente al médico, que tiene todo el listado que vimos de síntomas, no le encuentran nada físico y posiblemente lo que esté pasando es que esté presentando un cuadro de ansiedad. Evitan también situaciones que consideran amenazantes, reuniones sociales, como lo comentábamos, evitan retos académicos por temor a fallar, ¿verdad? También situaciones que generan ansiedad, no se desarrollan estrategias de afrontamiento sólidas, y esto hace que pues, la persona también una y otra vez logre completar ese ciclo, ¿verdad? Y esto lo que hace es generar que el temor que siente, que muchas veces no es válido, lo considere válido. Así que vale la pena poder identificar esas etapas de las que se compone el ciclo de ansiedad y cómo vamos a hacer para poder romper ese ciclo, que ese sería el objetivo para lograr manejar un estado de ansiedad de forma exitosa. Cuestionar pensamientos y procurar cambiarlos, ¿verdad? Poder identificar esos pensamientos, no dejarlos que puedan ser rumiados una y otra vez a nivel mental, y mapear en dónde comienza el síntoma de la ansiedad a través de ese tipo de pensamientos, en la mayoría de veces negativos, ¿verdad? Poder crear hábitos capaces de poder hacernos sentir bienestar, ¿verdad? Poder tener de repente ejercicios físicos, no poner excusas, poder también crear de alguna manera algunos ambientes favorables para poder ejercitarnos, para poder tener nuestro cuerpo también en movimiento. De repente no tengo espacio para poder hacer ejercicio, pero ¿qué de subir y bajar gradas? ¿Qué de bajarnos una parada antes y poder caminar hacia el trabajo, ¿verdad? Estamos poniendo también en movimiento nuestro cuerpo, y los ejercicios de relajación que también nos ayudan a poder generar, ¿verdad?, la identificación de ese pensamiento de manera más consciente y pararlo. Para esto, pues vamos a mencionar de alguna forma también algunas herramientas más adelante que podemos poner en práctica para poder pues también sobrellevar estos estados de ansiedad y conocer un poquito más
que la ansiedad también viene ligada de una compañera llamada depresión, y Elena nos va a hablar de este tema también a continuación. De verdad que sí, Kelly, súper cierto lo que mencionas. En muchos casos, estas dos condiciones vienen de la mano, no siempre, y no es determinante, ¿verdad? Que si tengo ansiedad voy a tener depresión, o si estoy deprimido, pues también tengo ansiedad, pero de repente sí podemos encontrar algunos casos. Entonces vamos a ver algunas estrategias, como ya mencionabas, para combatir ambas situaciones al final. Así que, bueno, veamos también qué es la depresión. No sé si de quienes nos acompañan conocen alguna persona con esta condición, con depresión. ¿Han tenido alguna vez o creen que han tenido alguna vez depresión? ¿Se han sentido deprimidos? Si nos pueden compartir rápidamente y de forma breve sus opiniones en el chat, también los leemos en breve. Como les mencionaba, si conocen algún estudiante, familiar, alguien del trabajo que creen que ha tenido depresión o que saben que está deprimido, que toma antidepresivos incluso, si creen que ustedes en algún momento han pasado por algún episodio depresivo, nos lo pueden compartir únicamente para saber qué contacto han tenido quienes nos acompañan en esta ocasión con este trastorno. Porque mucho hemos escuchado sobre la depresión, mucho hemos escuchado sobre esta palabrita, de repente se escucha coloquialmente estoy depre, o no, esta persona oye música bien depre también, pero ¿a qué se refiere realmente tener depresión? Ya nos mencionan por ahí que es cuando no tenemos ganas de hacer nada. No nos arreglamos, no nos preparamos para nada. Katia menciona, nos hace sentir autocompasión. Flora nos dice, la persona deprimida se le acaba la alegría y nada supera eso. Generalmente se une al síntoma ansioso. Okay. Ya lo van identificando también en experiencias personales, de acuerdo. ¿Y será que la depresión es sinónimo de tristeza? ¿Será que pues todos creo que nos hemos sentido tristes en algún momento? ¿Será que podríamos decir entonces que todos hemos estado deprimidos? ¿Qué piensan? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Que son sinónimos? ¿Será que es más sinónimo de otra cosa? Y nos dicen por ahí que creen que sí, que son sinónimos. Estar muy triste es lo mismo que estar deprimido. Ok. ¿Será que una persona con depresión pues no sale de esta condición, de este estado porque no lo ha intentado bien, porque no le ha echado tantas ganas, porque quizás no lo ha hecho con tanta voluntad? ¿Qué piensan? ¿Será que es así, que no lo han intentado mucho, que les hace falta hacerle frente con más ganas a esa situación, que pueden pues tratar de estar mejor, tratar de estar más contentos? Eduardo comenta, no es igual a tristeza, es desmotivación o frustración. Ok, vamos identificando entonces otras emociones que están relacionadas, están involucradas con la depresión más allá de la tristeza. ¿De acuerdo? Veamos otra pregunta. ¿Será que las personas que dicen que están deprimidas podemos identificarlas con facilidad? ¿O será que se esconde, que hay personas que aparentemente están contentas, trabajan, estudian y están deprimidas? ¿Será que lo notamos fácilmente o es difícil identificarlo? Vamos a seguir viendo varios de sus comentarios. Flora comenta, la persona deprimida tiene miedo a realizar cualquier actividad. Elena García dice, aunque lo intenten, no pueden sentirse mejor. Aunque lo intenten, ok. Ok, de acuerdo. ¿Y será que cualquier persona puede desarrollar una depresión? ¿O será que, como nos mencionaban en una preguntita antes, esto es algo hereditario? Y si mi mamá ha tenido depresión, yo voy a tener depresión. ¿Será que no todos, solamente algunos pueden desarrollar depresión? Realmente todas esas son interrogantes que nos podemos hacer en el día a día. Y este es un tema bastante complejo, bastante amplio, pero
todos los que les he mencionado realmente son mitos sobre la depresión. No es lo mismo que estar triste, si bien así lo explicamos quizás de manera sencilla, como mencionaban en el chat, implica la depresión muchísimos más sentimientos y es una tristeza muy profunda la que se siente. No es por falta de voluntad que una persona está deprimida, ese es un mito también. Es algo que se puede fingir, definitivamente no, ese es otro mito. Es algo muy real que no se puede controlar, como muy bien también decía una compañera en su participación. Otro mito es pensar que es algo que dura toda la vida, que así son las personas, es parte de su personalidad. Y no, la depresión como un trastorno afectivo es una condición que tiene un tratamiento y se puede tratar justamente, tiene una solución. Otro mito, como les mencionaba, es que se le da solo a las personas débiles o a los ancianos. Cualquier persona puede desarrollar una condición de depresión, puede desarrollar este trastorno. Si bien hay algunos factores de riesgo y causas que podemos ir viendo, cualquier persona puede caer en esta situación. Y otro mito es que se nota fácilmente. A veces pensamos que la persona que pasa llorando, que escucha cierto tipo de música, es la que está deprimida. Y no necesariamente es así. A veces todo lo contrario. Creo que hemos visto a veces en las noticias, ¿verdad, Kelly? Personas famosas que parece que lo tienen todo, que están muy contentas y hay un cuadro depresivo detrás. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos mitos para saber realmente qué es lo que tenemos que identificar en nuestros seres queridos, en nuestros estudiantes, para saber cuáles son esas señales de alarma y poder actuar de manera oportuna. La realidad es que la depresión es un trastorno afectivo, como les mencionaba, donde hay muchos sentimientos, incluida la tristeza, y que repercuten en el funcionamiento de la vida cotidiana. Suele requerir un tratamiento farmacológico, porque si hay un desequilibrio neuroquímico también, de ahí que es algo que no se puede fingir, que es algo que necesita atención. Y en promedio, 4% de la población a nivel mundial sufre de depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, este dato es bastante importante. 1 de cada 5 personas puede llegar a desarrollar un cuadro depresivo. Y hay más prevalencia en personas adultas y en mujeres también. Importante tener presente, como les mencionaba, que hay un desequilibrio químico también, para que una vez vayamos viendo los síntomas que vamos a presentar y esos factores de riesgo, a la hora de hacer una referencia, pues podamos también tomar en cuenta al médico, ¿verdad? Con quien siempre vamos a llevar este tema de la mano. Como mencionaba o preguntaba un compañero en el chat, si tengo algún familiar, mamá o papá que tiene depresión, esto puede ser un factor predisponente para que yo tenga facilidad de desarrollar esta condición, pero no es determinante. Puede ser que mi mamá tenga depresión, la haya tenido, pero yo tengo muy buenas estrategias de afrontamiento, tengo una red de apoyo muy sólida y no me he enfrentado a ninguna de estas situaciones que ven en pantalla, por ejemplo. O me he enfrentado a algunas de estas situaciones, pero las he podido afrontar de una manera muy asertiva. Estas situaciones que ven en pantalla a cualquier persona le pueden suceder, pero la forma en cómo les hacemos frente es lo que realmente marca la diferencia para que podamos sobrellevarlas de una manera saludable. Sin embargo, si no tenemos estrategias de afrontamiento adecuadas, si no tenemos una red de apoyo sólida, si no tenemos recursos emocionales desarrollados, una pérdida, una muerte de algún familiar, un cambio de trabajo incluso, pérdida de vivienda también. Si no has venido por ti, vete para adentro. No quiero que te quedes afuera. De trabajo. O una situación de vulnerabilidad como un acoso escolar, un abuso sexual, una situación de maltrato, que son situaciones muy duras, pueden realmente ser un factor de riesgo y un causante que dé lugar a una condición de depresión. Es importante estar atentos justamente a estos factores de riesgo en nuestros seres queridos, en nuestros estudiantes o en nuestras amistades. Si sabemos que alguien de repente está viviendo un duelo por una pérdida de un familiar, si sabemos que no cuentan con
una red de apoyo sólida, no cuentan de repente con mucha familia cercana, o la familia está lejos, si hay mucha soledad, si está estudiando y en el centro escolar hay una situación de acoso o bullying, por ejemplo, podríamos decir que esta persona se encuentra en una situación más vulnerable para poder llegar a desarrollar un cuadro depresivo. Pero ¿cómo sabemos si estamos realmente o no frente a un cuadro de depresión? Realmente los síntomas pueden ser a veces un poco confusos. Creo que nos mencionaban también en el chat, ¿verdad? Que hay insomnio. Y puede haber insomnio, pero también puede suceder lo contrario y puede ser que haya mucha dificultad para dormir. Puede haber mucha hambre o puede haber falta total de apetito. Sí que es muy frecuente encontrar a una persona con depresión que descuida de alguna manera su imagen personal, que tiene mucha irritabilidad, hay mucho cansancio, agitación, sí tiende al aislamiento, las redes sociales sí se ven deterioradas, hay una pérdida de interés en las actividades que anteriormente disfrutaba, la postura corporal es como de decaimiento, hay muchos pensamientos negativos y distorsionados, y como mencionábamos, hay muchos sentimientos más allá de la tristeza, como la desesperanza, la culpa, el rencor y bueno, la tristeza que sí está presente. Quizás algunos hemos sentido varios de estos síntomas, pero no hemos estado deprimidos. Realmente para poder mencionar que quizás hay un cuadro de depresión, estos síntomas se tienen que presentar con mucha intensidad y con bastante frecuencia, durante 2 semanas seguidas y por lo menos 5 de estos síntomas con una intensidad significativa es lo que sería importante de notar como para hacer una referencia o levantar la mano y decir, este es un caso que ya necesita la atención. Según la gravedad, la interferencia y el número de síntomas, podemos decir que el caso puede ser leve, moderado o grave. Aunque estos pueden ser algunos rasgos, también es importante poner atención a características personales de nuestra familia o de nuestro estudiante. Por ejemplo, si el estudiante siempre ha tendido a estar un poco solo, tiene pocos amigos, no por eso vamos a decir, quizás está deprimido y lo vamos a mandar a consulta. También hay que tener mucho cuidado en respetar las individualidades y poner atención en estos factores, pero en contexto también de la persona. Veamos cómo piensa de alguna manera la persona que tiene una condición de depresión. El paciente realmente cambia la forma en cómo se ve a sí mismo. Tiende a atribuir sus experiencias negativas, las cosas desagradables que vive, a sus defectos. Debido a esta forma de pensar, cree que justamente por sus defectos no es útil, es poco valioso, se está subestimando constantemente, está criticándose constantemente y todo con base en sus defectos. De alguna manera es incapaz de ver sus cualidades. Un discurso que tienen estas personas es, no puedo, no lo voy a lograr, no soy inteligente, soy tonto incluso. Además de cambiar la visión de sí mismos, también cambian la visión de su entorno, de las personas con las que se rodean. De alguna manera consideran que el mundo y todas las personas a su alrededor le ponen retos que no van a poder cumplir. Le ponen demandas que son realmente exageradas para verlos derrotados o verlos frustrados. Su discurso en este sentido suele ser en función de, es imposible, ellos no quieren que vaya, no quieren que lo logre, no me están ayudando. Y además también tienen una visión muy negativa del futuro. Y cuando tratan de hacer planes, están anticipando la dificultad que sienten ahora y lo viven este sufrimiento como algo indefinido. A futuro su discurso es, no lo voy a lograr, no voy a poder, va a ser muy difícil. De alguna manera el pensamiento y toda la vida cotidiana se rige por 2 reglas. Soy indefenso, soy débil, soy incapaz, no me quieren, no se preocupan por mí, voy a estar solo. Y realmente este tipo de pensamientos
son los que podemos identificar a la hora de hablar con las personas que están a nuestro alrededor. Junto con los síntomas que veíamos antes y este tipo de pensamientos, sí ya van sonando varias alarmas que son importantes de atender. Bueno, y si decimos los tenemos que atender, ¿qué vamos a hacer entonces por estos estudiantes, estos familiares que ya estamos empezando a identificar? Algunas recomendaciones muy concretas y pautas de acción específicas son, en primer lugar, dar a conocer la situación. Si estamos en el centro escolar, en la comunidad, informar a los familiares, informar a los padres, madres, al abuelo, a alguna persona cercana a ese estudiante, a ese conocido, a ese amigo, tratando de fomentar una red de apoyo sólida. Como hemos visto en ambos casos, esta red social de apoyo marca una diferencia significativa en el transcurso de la condición. Otra pauta de acción sumamente importante y en lo personal que considero de las más importantes es validar las emociones de la persona. Todas las emociones son buenas, todas son necesarias, todas tienen una función. Incluso el enojo, la tristeza, que son desagradables, es otra cosa, pero sí tienen un propósito. El enojo, por ejemplo, sale cuando tenemos que defendernos. La tristeza cuando nos estamos adaptando a una situación nueva, a una situación retadora. Tenemos que validar esas emociones, permitirle a la persona que las está experimentando darlas a conocer, sentirlas plenamente y evitar tomar actitudes de juicio que únicamente estarían generando en la persona más culpa y más angustia. También es importante valorar las fortalezas de la persona con depresión, reconocer que sí tiene capacidad de afrontar la situación con apoyo, pero tiene la capacidad, existen recursos emocionales de los que puede echar mano para sobrellevar la situación que está viviendo en ese momento. Y escuchar activamente, de la mano con la validación emocional. Escuchar activamente implica hacer contacto visual para empezar y devolver de manera verbal y no verbal también lo que estamos escuchando de la otra persona. Puede, por ejemplo, estarme diciendo la persona, estoy muy preocupado, estoy muy angustiado, y no solamente vamos a sentir la cabeza, por ejemplo, sino que vamos a decirle, te veo muy preocupado. Me llama la atención lo que me estás diciendo, me preocupa verte así. Escuchar activamente implica devolver también información. En ese sentido, no sirve de mucho decirle a la persona que tiene depresión, no estés triste, no estés deprimido. Pensá en algo bueno, ya va a pasar, todo va a estar bien, sé positivo. Estas frases que escuchamos muy a menudo y que a veces vemos en redes sociales también, ¿verdad? En ocasiones generan más culpa, generan más frustración, porque la persona lo está intentando, trata de no estar triste, trata de ser positivo, pero como hemos visto, la depresión es algo más grande. Otras frases que podemos utilizar en lugar de estas pueden ser las que ven en pantalla. Tener derecho a estar triste. Ahí estamos validando, por ejemplo. En esta situación, tu reacción es normal. También validamos y le permitimos a la persona expresar más de lo que siente. Es importante también respetar mucho el deseo de la persona de conversar al respecto. Podemos notar los síntomas, estas señales de alarma, pero eso no significa que lo vamos a llevar a la fuerza a la consulta, sino que vamos a ofrecernos para acompañar, para escuchar. Si tú estás de acuerdo, por ejemplo, me gustaría platicar del tema. Veo que tienes preocupaciones, aquí estoy. Si se dan cuenta, todas estas ideas de frases están muy enfocadas en esto, en el respeto, en el lenguaje responsable y en la validación de emociones que mencionábamos antes. Además de esta forma de hablar, que es sumamente importante, también les queremos trasladar un poco de los primeros auxilios psicológicos. Estos primeros auxilios se utilizan usualmente en momentos de crisis, donde tal vez no sepamos qué hacer o cómo ayudar a ese estudiante, a ese ser querido. Se suelen utilizar, como les mencionaba, en crisis concretamente y constan de 5 pasos. Contener, mantener justamente a la persona que
que está por desbordarse sin que llegue a desbordarse, fomentando un equilibrio, permitiendo que se exprese, pero también comprendiendo. Luego de contener, calmamos, ofrecemos recursos para llegar a la calma, le podemos recordar de otras situaciones donde ha logrado salir adelante. Una vez está calmado la persona, le podemos informar qué está pasando. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, ya le podemos informar, esta es una crisis de ansiedad. La ansiedad, tú sabes que no es mala en sí misma, pero ahorita sí está siendo poco adaptativa. Le podemos invitar a hacer preguntas, le podemos responder y ayudar a comprender lo que está sucediendo, adecuándonos siempre al contexto y la edad de la persona. Posteriormente normalizamos toda la situación, puede la persona ya expresar de otra manera lo que ha sentido en la situación y finalmente consolamos. Consolar en este contexto hace referencia a invitar a la persona a retomar sus actividades habituales, retomar sus actividades con los pares, o hacer alguna actividad muy concreta que le permita canalizar todo lo que ha vivido en la situación de crisis. Con niños, por ejemplo, se les puede invitar a hacer un dibujo de lo que acaba de pasar. De cualquier manera y con diferentes personas, diferentes edades, los 5 pasos en este orden son muy convenientes para poder acompañar y resolver de alguna manera una situación crítica. Como les mencionaba Kelly, tanto el tipo de lenguaje como esos primeros auxilios son útiles para ambas condiciones, tanto para la ansiedad como para la depresión. Y creo que tenemos otras estrategias, ¿verdad, Kelly? Correcto. Vamos a continuar también profundizando un poco en 3 estrategias que queremos entregarles en esta tarde. ¿Verdad? Esas estrategias son herramientas y técnicas valiosas para poder sobrellevar estados de ansiedad, ¿verdad? Y no es tan mal verdaderamente con lo que nos han conversado en el chat, porque de hecho también, ¿verdad? La ansiedad y la depresión puede venir en algunos casos de la mano. Así que esas estrategias muy convenientes para poderlas realizar, para poder generar estados de regulación, ¿verdad? Independientemente de los síntomas que tengamos, ¿verdad? Estas estrategias van a ser muy convenientes para poder tranquilizar y regular nuestro sistema ante cualquier síntoma de ansiedad o depresión. Uno de ellos es la respiración profunda y consciente, ¿verdad? Esta estrategia consta de un cuadro de respiración de 4 segundos de inhalación, 7 segundos de contención de la respiración y 8 segundos de evacuación, ¿verdad? Del aire por la boca. Al hacerla de forma sincronizada, pues vamos teniendo de alguna forma el hecho de poder ser conscientes de nuestra respiración, del estado de nuestro cuerpo, de nuestro estado mental también, y eso nos ayuda a poder regular todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos pensando en ese momento. Se puede repetir de 2 a 4 veces al día, pues 2 o 3 veces en el momento, ¿verdad? En el que determinemos pues realizar esta técnica en los momentos que se consideren convenientes. Lo mejor es poderlo hacer pues en un espacio apropiado, ¿verdad? Un espacio en donde podamos estar solos o concentrados, de repente puede ser en la oficina, ¿verdad? Es una serie de ejercicios de respiración pues breve, entonces sí nos permite poder tener diferentes espacios en donde podemos realizarlo, ¿verdad? Antes de poder entrar de repente a alguna reunión, ¿verdad? Antes de dormir, inclusive si tenemos un poco de agitación, podemos realizar este tipo de respiraciones para ayudarnos a poder regular esos síntomas que estamos percibiendo. Eso también nos ayuda a poder reducir, ¿verdad? Los síntomas, hacernos conscientes de nuestro presente y de lo que está sucediendo en nuestro aquí y ahora.
El siguiente ejercicio se llama tocar base. Y es básicamente el hecho de poder, de alguna manera, hacernos conscientes e intencionalmente estar en nuestro presente. Y eso implica poder reconocer 5 cosas que mirar, 4 cosas que tocar, 3 cosas que escuchar, 2 cosas que oler y un alimento que saborear, ¿verdad? Puede parecer largo y no es necesario que hagamos el 5, 4, 3, 2, 1. Podemos hacer el 5, 4, 3, el 3, 2, 1, ¿verdad? Y si lo podemos hacer todo, enhorabuena. Perfecto. Así que esto implica también el hecho de poder identificar, el hecho de poder cambiar el esquema de pensamiento, identificando esas 5 cosas que vamos a ver, ¿verdad? Identificando esas 3 cosas que vamos a escuchar. Trata esta herramienta y esta técnica también de poder cortar, como les comentábamos, ese ciclo de ansiedad, teniendo en cuenta de que nuestra mente va también a poder focalizarse en otras cosas, ¿verdad? Y cortar el pensamiento rumiante positivo, negativo, en este caso de la ansiedad, que podamos estar teniendo. Y el journalism, que pues también ayuda, y el objetivo principal de esa herramienta es poder organizar nuestras emociones y pensamientos para poderlas liberar, para poderlas canalizar y también encontrar soluciones ante un conflicto que estemos teniendo, ¿verdad? En este caso, pues la escritura, el hecho de poder liberar emocionalmente todo lo que sentimos, pensamos por medio de la escritura también es bastante útil, conveniente y nos ayuda a poder canalizar y organizar nuestras emociones. Y también en este mismo sentido, poder dar a conocer que es importante, como decía Elena, de repente podemos estar pendientes de alguna persona que está padeciendo ansiedad o depresión y podemos tener el papel de cuidadores, ¿verdad? Tal vez no de la persona que está padeciendo, pero sí de la persona que está cuidando de esta persona que tiene síntomas de depresión y ansiedad. Entonces es necesario poder también generar autocuido en esa persona que va a estar al tanto de la persona que está padeciendo, ¿verdad? De estos síntomas. Y poder dar a conocer y poder hacer también relevante ese aspecto que no se puede descuidar, que no solo puede enfocarse en el bienestar de la otra persona, sino que también tiene que enfocarse en el bienestar personal, ¿verdad? Porque el hecho de cuidar, de poder prestar atención, de estar al tanto de una persona que padece ansiedad o depresión, pues es desgastante, ¿verdad? A nivel físico y emocional. Por eso no se puede descuidar el hecho de estar en constante monitoreo, en poder generar prácticas de autocuido, en poder tener, ¿verdad? Conscientemente el hecho de tener esos espacios para poder, pues, construir el bienestar propio. Y es necesario también tener en cuenta esos 3 aspectos, ¿verdad? Que ante cualquier padecimiento de los que hemos hablado, no existen culpables. Que la ayuda de expertos es de mucha importancia y que el cuidador no está solo lidiando con la persona que padece ansiedad o depresión. Y pues, como les decía, las prácticas de autocuido son de verdad sumamente necesarias. Y como algunas prácticas de autocuido podemos realizar actividades placenteras que puedan relajarnos, que ayuden al cuidador a dedicarse tiempo para poderlas realizar. Y entre ellos podrían ser pues cocinar, ver películas, leer un buen libro que sea de interés, pues la jardinería, el deporte, realizar manualidades, juegos de mesa en un entorno familiar o de amigos, escribir, meditar, pintar, escuchar música, el baile para algunos, es dependiendo también de qué
tipo de particularidades tenga el cuidador, porque para unos puede ser relajante la jardinería y para otros no. De repente para algunos el baile puede ayudarlos a desestresarse, pero para otros pues también no puede ser así. Así que vale la pena poder conocer, ¿verdad? Poder tener también esa identificación de qué cosas nos hacen o qué actividades nos hacen sentirnos bien, nos producen bienestar. Y tener en cuenta también que estas prácticas de autocuido no son una obligación, no las debemos de ver como una carga y también no son un acto egoísta, ¿verdad? No son una obligación porque es una elección personal para disfrutar, para tener un espacio, para cuidarse a sí mismo. No son una carga porque pues deben sumar, ¿verdad? Se debe de ser pues también consciente e intencional en que este tipo de estrategias, actividades van a ayudar a sobrellevar al cuidador pues toda la situación que se pueda generar en torno a ese cuadro de estrés y ansiedad que esté presentando, familiar, estudiante, ¿verdad? Amigo, o la persona a la que tenga que, pues de alguna forma, prestar atención y cuidado. Y no es un acto egoísta porque es un acto de generosidad que tenemos que darnos a nosotros mismos. Y en general, seamos o no cuidadores de repente de alguna persona que esté padeciendo ansiedad o estrés, debemos, todos y cada uno de nosotros, de generar este tipo de cuidados personales. Debemos de fomentar el autocuido, que es importante para la salud mental de todos. Definitivamente, y creo que están saliendo un par de preguntas también, así que quizás vamos a aprovechar este tema que ya nos estaba cerrando Kelly de la importancia del cuidado del cuidador también, para poder dejar unos cuantos minutitos para que puedan plasmar cualquier duda o consulta que tengan sobre cualquiera de estos dos temas, ansiedad o depresión, y poder resolver en la medida de lo posible estas consultas. Muy bien. Aura Marina nos comenta cómo se desarrollan las herramientas para afrontar adecuadamente las situaciones de estrés. De acuerdo, bueno, la situación de estrés funciona muy similar a la situación de ansiedad en cuanto a síntomas, en cuanto a la activación, ¿verdad? Fisiológica. Entonces podemos utilizar las mismas técnicas. La respiración, la relajación que ya mencionaba Kelly, la escritura, el journalism, de verdad es una estrategia muy conveniente. Quizás al escucharla no nos hace mucho clic de entrada, pero por medio de la práctica, todas estas herramientas tienen un índice bastante alto de ayuda en cualquiera de las situaciones, ya sea de estrés o de ansiedad. Así que la recomendación sería practicarlo, la respiración, la escritura, el ejercicio que también mencionaba Kelly. La idea es practicarlo lo más posible hasta que se vuelva un hábito y una estrategia que tengamos que tener a la mano para cualquier situación de este tipo. Creo que había otra pregunta, ¿verdad? Por ahí, Kelly. Sí, Maylin comenta qué hacer si el apetito desaparece a consecuencia de la ansiedad. ¿Verdad? En este caso, pues, vemos que, como lo mencionábamos, no es la historia del león, sino que hay otro tipo de factores que están detonando, pues, esa falta de apetito. En este caso, sí se tendría, Maylin, que acudir, pues, a una cita psicológica para poder profundizar sobre esta situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando el hecho de que el apetito venga en disminución, ¿verdad? ¿Qué factores emocionales, qué factores psicológicos de repente están siendo perturbados por alguna situación en particular y está generando como síntoma el hecho de que el apetito vaya en disminución, ¿verdad? En este caso sí se debe de ahondar un poco en la causa del por qué el apetito está pues disminuyendo. Y de alguna manera también creo que a veces no nos dan ganas de hacer muchas cosas, pero las tenemos que hacer de igual forma
y en este caso sería de evaluar si esta es una de esas situaciones. Y aunque sea sin ganas, sin mucho apetito, pues podemos, porque tenemos que comer, porque lo necesitamos, ingerir algunos alimentos, aunque sean pocos, pero algunos que nos permitan mantenernos con cierta energía durante el día y no llegar a desencadenar otro tipo de condiciones más físicas que pueden confundir y complicar de alguna manera el caso también. Y creo que veía por ahí también una consulta en cuanto a la medicación. Efectivamente se pueden recetar medicamentos para la ansiedad, que son los ansiolíticos, y para la depresión, los antidepresivos. El propósito de estos medicamentos es acompañar como un flotador, digamos, durante un tiempo. La mayoría de estos medicamentos son de esta manera recetados, ¿verdad? Por un tiempo, no son con el objetivo de que se mantenga la persona tomándolos durante toda la vida. Es importante dar un seguimiento bastante cercano con el médico que lo recete para cumplir de manera adecuada las dosis, los horarios e irlos dejando conforme el médico lo indique poco a poco. Por el tipo de medicamentos empiezan a hacer efecto no inmediatamente, sino más o menos unas 2 semanas después, y por lo mismo no es conveniente quitárnoslos de la noche a la mañana. Sí es algo que se puede hacer definitivamente, pero tiene que ser de manera paulatina. También nos comentan, en Fundación Renacer brindan atención psicológica. En ese caso vamos a tomar su recomendación definitivamente, y en caso de que podamos acercar alguna alternativa, alguna opción para alguna atención psicológica, podemos ver de qué tipo, y podemos pues buscar, como les decía, alternativas para ver si es conveniente abrir otro espacio para este tipo de atención. Creo que veía también por ahí consultas, quiero ver, de un chiquito de 11 años que sufre también de ansiedad. Se han estado dando casos de este tipo también con niños y adolescentes. Cuando tiene crisis tiembla mucho, por ese motivo no lo mando al colegio porque siento que la maestra no podrá controlarlo. En ese caso, pues muy comprensible de verdad la preocupación, el temor de cómo va a ser mi hijo con esta crisis en el colegio, lo van a molestar, la maestra sabe qué va a hacer, se puede sentir peor, y hay que tener mucha cautela de cómo tratarlo. A pesar de que tenga 11 años, se le puede ir comentando de acuerdo a su edad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Explicarle qué es normal, qué ya no es normal, enfocarlo mucho en que puede controlarlo, en que él manda a sus emociones, él manda a su cuerpo. Hay que trabajar con la maestra también, informarle qué está sucediendo, preguntarle qué sabe del tema, invitarla a espacios como este, por ejemplo, a manera de que ella también se vaya empoderando del tema, y en algún momento pues también mandarlo al colegio con un poquito de apoyo y todos estos cuidados, pero importante en el momento oportuno no caer en esta evitación que mencionaba Kelly. Tiene un cuadro de ansiedad y quizás le da ansiedad el colegio, entonces no lo mando. El mensaje que le estamos mandando es: tenés razón para estar preocupado, el colegio es peligroso. El colegio cumple la función de león, por ejemplo, que decía Kelly, y no es el fin último que queremos lograr con nuestro hijo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos temas anteriores, poco a poco podemos irlo reincorporando al colegio para que pueda él desarrollar las estrategias que le permitan hacerle frente a su situación de ansiedad con normalidad. Creo que tenemos un par de preguntas más. Nos avisa Fundación POMA con el tiempo cómo vamos, pero tal vez podemos leer un par más. Hola, estamos bien con el tiempo. Creo que podemos recibir consultas y me parece importante porque creo que hay una conversación interesante acá, y ya que muchos papás y educadores pues tienen estas dudas, podemos extendernos a las 6 de la tarde para poder resolverlas. Bueno, perfecto. Nos comenta Jenny de Gutiérrez, ¿es recomendado terapia psicológica simultáneamente a las medicinas? Definitivamente, sí. La idea, por ejemplo, del medicamento es
estabilizar químicamente lo que se ha desequilibrado en el cerebro de la persona, el niño, el adolescente. Pero el psicólogo lo que hará es ayudar con toda esta parte emocional, psicológica justamente, para desarrollar las estrategias, aprender las técnicas y que cuando llegue el momento de soltar los medicamentos, sea porque ya no los necesita. En un momento necesita este flotador, como decíamos, para sobrellevar la situación, pero eventualmente no será necesario. Entonces, si la idea o el ideal justamente es la parte médica, estos medicamentos durante un tiempo y al mismo tiempo la parte psicológica. Sí, sí. Katia Herrera comenta, tengo una hija de 14 años, la cual le diagnosticaron ansiedad generalizada. ¿Cómo puedo ayudarle cuando tiene una crisis, ya que en una ocasión dañó su cuerpo? Qué lamentable realmente la situación. Es muy duro saber y muy cansado, muy frustrante saber que nuestras hijas, nuestros hijos pueden tener una condición como esta y muy fuerte el deseo de querer ayudar, y creo que esté participando en este espacio ya es muy positivo. Le felicitamos por estar queriendo aprender, querer ayudar, querer desarrollar herramientas para apoyar y ya lo está haciendo. Creo que los primeros auxilios psicológicos pueden ser muy convenientes para este caso. En primer lugar, como decíamos, y quizás lo voy a volver a proyectar, contener, calmar, informar, normalizar y consolar. No nos vamos a poner de repente a informar, te está pasando una crisis de ansiedad, lo que pasa es que tu cerebro ahorita en un momento de crisis, sino únicamente contener, abrazar de repente, permitir que la persona llore, que saque todo lo que tiene dentro, toda esa carga, y posteriormente ir avanzando con los pasos. Creo que esta puede ser una buena estrategia que pueda utilizar justamente en esos momentos de crisis de su hija, y al mismo tiempo pues tener en cuenta lo que ya mencionaba Kelly de este ciclo que vive una persona con ansiedad, para empezar a cuestionar de repente cuáles son esos pensamientos negativos, distorsionados que está teniendo, y empezar a identificar realmente cuál es la distorsión de base, por qué está pensando o de dónde ese pensamiento tan negativo, para darle hechos, cosas objetivas que le ayuden a ver que justamente esos pensamientos no están siendo objetivos. Creo que es un tema que se podría desarrollar mucho más, pero con los primeros auxilios psicológicos y este cuestionamiento que ya mencionaba Kelly, puede tener una forma muy buena de acercarse al caso. Aura Marina comenta, en los colegios hay muy poca sensibilidad con estos temas. Lastimosamente, quizás sí, pero ya ustedes están cumpliendo una muy importante labor informándose del tema. Pueden llevar toda esta información a los maestros, a las maestras, directivos, y pedir también que se abran ese tipo de espacios, sin duda. Y por supuesto, gracias, ¿verdad? Fundación POMA por abrir y aperturar estos espacios de ayuda, de información, de educación también para todos, y poder tener más herramientas, ¿verdad? Poder tener conocimiento y saber cómo también afrontar esas situaciones. Mabel comenta, tengo un adolescente de 13 años que tiene un humor bastante variable. Días quiere comer de todo, otros no quiere nada. Por días tiene ganas de llorar y no quiere hablar o decir qué le pasa con nadie de la familia. ¿Cómo puedo abordar la situación? Con mucho respeto, en primer lugar, Mabel, con mucho tacto. Como mencionábamos antes, no podemos llegar a, yo ya vi que tú tienes depresión, yo ya vi que tú tienes ansiedad, deberías de ser aquí, deberías de hacer allá, sino utilizando, y voy a colocar también este slide aprovechando, una comunicación muy empática, muy asertiva, reconociendo que tiene derecho de sentirse como se siente. A veces nos desagrada más a nosotros la expresión de las emociones, pero eso no significa que la emoción esté mal. Validando la emoción y poniéndonos a la orden, diciendo que aquí estoy para lo que sea que necesites, para acompañarte, ya puede ser una muy buena y quizás la mejor forma de cómo empezar a acercarnos al tema, al caso, y empezar a abrir las puertas para ir profundizando poco a poco en la situación.
Perfecto. Y Dalia Nájera, excelente, gracias por sus enseñanzas. Tengo un amigo con ansiedad y mi hija sufre también de ansiedad y eso me ayudará a poderlos apoyar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nos alegra mucho, Idalia, que estas herramientas puedan ser de utilidad. Guillermina Zelaya pregunta, ¿conocen algún tipo de curso virtual sobre primeros auxilios psicológicos? Bueno, creo que no para hacer publicidad, pero hay muchas plataformas virtuales ahora que están abriendo este tipo de cursos. Creo que esta plataforma de Coursera abre algunos sobre primeros auxilios psicológicos justamente con la Universidad de Barcelona. Entonces creo que es de buscar en Google primeros auxilios psicológicos, cursos, y creo que fácilmente lo pueden encontrar. Cualquier persona puede dar estos primeros auxilios psicológicos, no es necesario ser un profesional en psicología. Sí, estar un poco conocedor, ¿no?, de los pasos, pero creo que sí, buscando en internet se pueden encontrar cursos convenientes. Alexandra Alvarado, muchos sabemos que necesitamos ayuda profesional. Lastimosamente, los profesionales de las instituciones públicas no se interesan y solo te ven como uno más que atender. Eso afecta más y los privados son muy altos en sus honorarios. No se puede mantener una terapia. Sería bueno, como sugerencia, ayudar con una opción accesible y de calidad. Tomamos nota, definitivamente, así como nos mencionaban antes, que si se daban terapias psicológicas, pues tomamos nota. Todas sus opiniones son muy importantes, muy válidas, y definitivamente hay mucho que hacer en materia de salud mental. Así es. Y bueno, finalizamos. Mailing Juan nos escribe, ¿recomiendan tomar vitaminas para disminuir la ansiedad o no tomar, si fuera el caso? Pues las vitaminas como suplemento, dependiendo de cada caso, no soy doctor, ¿verdad? Pero considero las vitaminas son buenas, son convenientes y que no son un ansiolítico, ¿no? No son un medicamento para la ansiedad. En ese caso no va a tener un efecto directo en toda esta sintomatología de ansiedad que veíamos, pero como les mencionaba, pues las vitaminas son por defecto algo positivo, ¿no? Un suplemento para nuestro cuerpo. Así que a discreción personal, si quiere tomar vitaminas y estar un poquito con más energía. Creo que hoy sí completamos o cubrimos todas las preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya estamos listos. Muchísimas gracias a todos por participar. Definitivamente que hayan estado tan activos en el chat para nosotros es un indicador de que estos temas son sumamente importantes. En Fundación POMA estamos desarrollando cada cierto tiempo para nuestra comunidad en redes sociales diferentes masterclass enfocadas en temas que son de importancia para ustedes. Nuestra próxima masterclass va a ser acerca de nutrición. Sin embargo, nos quedamos con esta idea de generar más espacios para poder contribuir a la formación en salud mental. Y de veras que les agradecemos muchísimo que hayan tenido la confianza de participar en este espacio, el poder contarnos sus preocupaciones también. Y nosotros, pues, esta sesión está grabada, entonces, pues, podemos compartirla nosotros después con todos ustedes que participaron, por si quieren verla de nuevo, e igual algunos recursos que tal vez Fundación Renacer nos pueda facilitar y que les sean de utilidad. Así que definitivamente, muchísimas gracias. Gracias, Kelly y Elena, por facilitar este espacio, por esta presentación tan detallada que estoy segura que ha sido de mucha utilidad para todos los participantes. Muchísimas gracias a Fundación POMA por invitarnos, por abrir estos espacios. Sin duda, nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando sobre el tema, así que nos quedamos pendientes de las siguientes masterclass, ¿verdad? Claro, gracias a cada uno de ustedes y sabemos que esas herramientas están colocadas en buenas manos y que van a ser de utilidad para todos. Muchísimas gracias. Pasen feliz noche todos. Gracias por haberse conectado a esta masterclass de Fundación POMA. Feliz tarde. Feliz tarde.
Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias, excelente.